Bienvenidas. Esto es Feminismos en Plural. Bienvenidas aquí a este pequeño espacio llamado Feminismos en Plural. El día de hoy estoy más que feliz. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema maravilloso que creo que viene con mucha pertinencia en estas épocas, pues donde se ha puesto mucho en la esfera, pues sí, de la noticia, del chismorreo, de la vida, qué es lo que está pasando con la educación, pues a todos los niveles, desde una cuestión, pues cómo vamos a retomar las aulas y etcétera, etcétera. Pero bueno, en este espacio en el particular, el día de hoy vamos a platicar sobre cómo se incorpora el feminismo en la educación. Entonces estoy no feliz, sino lo que le sigue de tener hoy en día aquí una gran amiga, que es Gabriela, que nos va a platicar su propia experiencia en la educación. ¿Qué onda, Gaby? ¿Cómo andas? Muchísimas gracias por darnos estos minutitos para platicar contigo. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación a este programa, a este podcast. Yo también estoy muy emocionada de estar aquí y de platicar de este tema pues, que es interesante, ¿no? Bueno, Gaby, primero que nada vamos a platicar aquí un poquito de tu propio currículum, porque quiero aclarar lo siguiente, Gaby. Bueno, Gabriela Canchola, la profesora Gabriela Canchola, pues no solo tiene la licenciatura en historia, si no me equivoco, Gaby. También, ¿qué has estudiado? A ver, platícanos un poquito de tu propia, pues, carrera, primero académica, después profesional, como para contextualizar un poco, para que vean el nivel de invitada que tengo hoy. Gracias. Bueno, pues originalmente yo estudié la carrera de historia, pero al mismo tiempo también estudié la carrera de docencia en especialidad en educación secundaria y obviamente también en historia. Y también he estudiado, tengo una especialidad en enseñanza de la historia de México. Bueno, ambas carreras yo creo que se complementan muy bien, aunque parece que es lo mismo, ¿no? Y a lo mejor en un primer momento dirían que es repetitivo, ¿no? Estar estudiando todo el tiempo historia. Pues en el caso de la universidad está un poquito más enfocado a la investigación y en el caso de las escuelas normales, que son muy importantes, cabe mencionar, bueno, desde mi punto de vista, pues las normales te enfocan más a la educación, ¿no? A cómo compaginar esta idea de el enseñar y sobre todo estar como más en comunicación y ligados con los niños. Y la pregunta es la siguiente, a ver, pareciera que nosotros aquí, pues tú enseñas historia, en teoría, y te lo voy a poner así, como pareciera que a simple vista, pues tú no enseñas cuestiones como de género o feminismo, pero la pregunta es la siguiente, uno, ¿das feminismo y cómo lo integras tú a tu propia como propuesta educativa? ¿Cómo funciona para ti el dar o el incorporar el feminismo entre las clases que das pues a nivel secundaria y sobre todo desde la historia? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Creo que el feminismo, y ya lo hemos visto como en diversos movimientos, sobre todo que se han dado aquí en México, apenas es como una pequeña luz que se ve en el camino, sobre todo en el caso de universidades a nivel bachillerato y de universidad. En el nivel básico es muy complejo porque desde mi punto de vista tiene que ver con pues la formación que tiene cada uno de los profesores y en este caso en específico de las profesoras. Por ahí yo recuerdo mucho una anécdota o bueno, una frase que decía una pedagoga de la universidad, Andrea Sánchez Quintanar, que comentaba, nadie puede despertar el interés en lo que uno no sabe o en lo que no le interesa a sí mismo. Y entonces me parece que desde ese punto, las maestras o las profesoras, pues depende mucho del acercamiento que tengan con el feminismo. Por ejemplo, en mi experiencia y en mi historia como profesora, pues la verdad, yo puedo decir, si soy sincera, que en un primer momento yo no tenía un enfoque feminista. Sí me interesaba hablar sobre los movimientos sociales, sí me interesaba hablar sobre la realidad actual que se vivía, porque incluso forma parte del programa de historia, pero obviamente mi acercamiento con el feminismo también tuvo que ver con que yo personalmente me acercara al feminismo, que empezara a leer a autoras feministas, que
entendiera realmente lo que era el feminismo y que no solamente me dejara llevar por lo que se dice en internet o en la televisión o en los medios de comunicación. Y entonces yo creo que eso es algo muy, muy importante. Por otro lado, me parece que en educación básica también tenemos una profesión de Estado, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Pues que estamos muy ligados a un plan, a un programa de estudio que nos dan. Obviamente hay que seguir esas pautas, esos temas, pero siempre por ahí hay algo que se llama el currículum oculto, ¿no? O sea, cada uno de los profesores podemos manejar temas que propiamente no estén en el programa, pero que sean importantes. Y entonces justo en ese currículum oculto es donde se puede meter esta cuestión del feminismo. Obviamente no es que yo dé una clase como tal de feminismo, pero pues sobre todo en organizaciones grupales que se pueden hacer, en darle voz a las alumnas para que expresen sus puntos de vista, o incluso en momentos puntuales como el 8 de marzo, o platicar acerca de las marchas o de las actividades que recientemente se han estado presentando pues en la esfera política, pero también en la esfera actual, ¿no? Social. Y me parece que de ese modo, pues es muy interesante irlo integrando, ¿no? Sobre todo en el caso de las actividades. Pero no solamente en eso, me parece que también el feminismo es mucho desde cómo actúas como persona. Y entonces eso también te da la posibilidad de ser más empático, empática con tus compañeras de trabajo, con las madres de familia, porque justo en la escuela hay como estos factores, ¿no? La triada perfecta de la educación es profesor, alumno y padres de familia. Entonces, creo que también verlo desde la perspectiva del feminismo es también atender a esas necesidades que hay con tus compañeros, con que haya más empatía y también en el caso de las madres de familia, ¿no? Hay muchas madres de familia que de repente son muy ausentes, no están, pero no sabemos las realidades que viven o las dificultades que tienen. Y en el mismo caso de las profesoras, ¿no? Hay profesoras que tienen que partir su tiempo entre cuidar a sus hijos, ir a recogerlos a la escuela, ir a dar clase. Entonces, yo creo que ahí hay como un ámbito bastante amplio en el cual el feminismo puede estar presente, ¿no? Tanto como persona desde un punto de vista individual, pero también luego lo socializas y trabajar también con los alumnos es algo muy interesante. Yo creo que pues desde ahí, desde esa perspectiva lo vería, ¿no? Que es como algo complejo, no es que yo dé una asignatura como tal, pero me parece que en esas pequeñas prácticas es donde se ve evidenciado el feminismo. Y por ejemplo, ¿cómo han reaccionado tus alumnos cuando tú empiezas a integrar temas de, pues, de género o de feminismo? ¿Cómo ha sido esa respuesta? ¿Ha sido natural? ¿O has visto, por ejemplo, a la mejor que en algunas generaciones más actuales ha sido más fácil? ¿Cómo han reaccionado? Y es lo mismo, no sé, la reacción que han tenido los varones que las niñas. Bueno, eso es bastante interesante. La verdad es que obviamente en la actualidad y recientemente es cuando más tanto alumnos como alumnas se han interesado de este tema y la reacción es muy diversa, muy diversa. Yo creo que sobre todo hay algo que debemos de tener claro. Nos vamos a enfrentar a todo, a reacciones como, por ejemplo, estoy recordando justo que tenía un grupo en el que empezamos a hablar sobre la historia del 8 de marzo y literalmente era como el salón de clases del club de Toby de Lulu, ¿no? Hombres y mujeres. Y en el caso de los hombres era sentir todo como algo personal y era de, no, es que las mujeres nos están atacando y nosotros siempre les estamos haciendo daño, dicen que nosotros somos los responsables y también nosotros nos vemos afectados porque también en determinado momento sufrimos violencia. Y en el caso de las mujeres era, a ver, tranquilos, no los estamos atacando, pero es que sí hay una realidad de que las mujeres estamos en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y inequidad, tanto social como económicamente, ¿no? Y bueno, eso fue lo interesante. Yo en un primer momento no me pongo como, obviamente, como a favor de las mujeres, porque eso evitaría la discusión, ¿no? Porque mis alumnos, yo como una figura de autoridad sería, pues, ya la maestra está con ellas y entonces, pues, ya se acabó la discusión, ¿no? Porque ella es la que manda. Al contrario, yo me quedo callada y lo que hago es que permito que ellos hablen, ¿no? Y digan
sus puntos de vista. Ya al final quizá yo doy mi conclusión y doy mi punto particular. Obviamente que sí es una realidad, que sí hay que ver estas dificultades, que es toda una lucha histórica, o sea, obviamente un poco más centrada en esta idea de, pues, de que soy historiadora también. Y me parece muy interesante porque el hecho de que mis alumnos quizá no lo entiendan al 100%, eso no hay ningún problema, ¿no? Ya se está dando un acercamiento y se está poniendo sobre la mesa el tema. O sea, antes era, sí, las mujeres, quién sabe, ¿no? O sea, quizá nos venía a la mente José Ortiz de Domínguez o nos venía a la mente Sor Juana Inés de la Cruz, pero era como, sí, son esos personajes que son mujeres, que son históricos, pero ya, ¿no? Quién sabe, en la realidad ya todo es bonito, todo es hermoso y nada está pasando. Y ahora se está poniendo sobre la mesa eso, ¿no? Ha pasado mucho tiempo, pero sigue habiendo problemas. Las mujeres nos seguimos enfrentando a una serie de situaciones desiguales. Y me parece que en ese caso, las jóvenes, en el caso de mis alumnas, son muy conscientes de esa circunstancia y sí les llama mucho la atención, ¿no? Quizá están como en esta etapa de defenderse, de incluso ponerse un poquito como precisamente como a la defensiva con sus compañeros, pero me parece que es un primer paso para platicarlo y para comentarlo. Y, y te encuentras de todo. También hay alumnos que por ahí me llegan a decir que les parece que es demasiado violento y agresivo, y más yo siendo profesora de historia, que por ejemplo ataquen los monumentos históricos, ¿no? Que cómo es posible que hagan ese tipo de cosas. Y, y por ejemplo, ahí sí es algo muy puntual de toda una discusión, porque nuevamente permito que las alumnas y los alumnos discutan y algunos están a favor, otros están en contra, la mayoría está en contra. Pero bueno, al final yo solamente les hago la reflexión. Imaginen si alguien de su familia desapareciera, ya no la encontraran, no sabemos precisamente qué grado de coraje, de ganas de justicia se tiene, ¿no? Y bueno, finalmente los monumentos históricos están ahí, pero también nos evidencian cierto tipo de inquietudes de una época, ¿no? Y quizá eso es lo que están evidenciando en este momento, ¿no? Las pintas, las marchas y todo lo que se está haciendo. Entonces me parece que pues los alumnos están reaccionando, sí están reaccionando a lo que está pasando y me parece que lo primero que hay que hacer es generar el diálogo para que en la medida de que este diálogo se vaya resolviendo, pues se vayan encontrando opiniones. Va a haber opiniones malas, va a haber opiniones buenas, pero me parece que justo eso es lo que permite que haya una construcción y sobre todo un análisis de lo que estamos viviendo. Y me parece que los alumnos son cada vez más sensibles a eso. Y yo creo que es fundamental en ese aspecto. Antes no se hablaba tanto porque precisamente no se evidenciaba este tipo de problemas. Y también hay que decirlo, pues quizá hay profesores que dicen, pues sí, está dándose un problema social, económico, político o en el caso de las mujeres, pero no se habla en clase. Y para mí hay algo fundamental, la escuela tiene que servir para la vida y para lo que estamos viviendo, no solamente para tener como un cúmulo de conocimientos y ya, ¿no? Ser un erudito. Y para mí esa ha sido una premisa fundamental, pues, para llevar este tema del feminismo a las clases. Y por ejemplo, ¿te han dicho o te han comentado algo las autoridades educativas, no sé, de los planteles donde tú estás? ¿Te han pedido que no toques algún tema o por el contrario, te han pedido que toques algún tema? ¿O te dicen, no sé, bájale porque estás subiéndole mucho? No sé, ¿ha habido alguna respuesta por parte de las autoridades educativas en ese sentido? Bueno, eso siempre creo que en el caso de los profesores de nivel básico, o sea, preescolar, primaria y secundaria, siempre estamos sujetos a algo, o sea, sí somos como los profesores que estamos como al servicio del Estado, ¿no? Aunque no querramos, ¿no? Ya nos ponen un plan y programa de estudio desde el inicio del ciclo escolar. Claro que nosotros lo podemos ir modificando, no es que estemos atados de manos. Algo que llamó mucho la atención, por ejemplo, fue en 2019, antes que se presentara toda esta situación. No miento, ya fue en 2020. Hubo esta situación de un paro laboral. Y en un primer momento, yo trabajo en una escuela pública y en una privada.
En un primer momento a mí me vino a la mente el de, es muy probable que este paro se dé en las escuelas públicas, pero en las escuelas privadas no, porque obviamente ellas se manejan de otro modo, son independientes, etcétera. Y fue impactante como al final, tanto fue esta situación del paro del Día Sin Mujeres, que también en el caso de las escuelas públicas nos fuimos a paro. Y las alumnas estaban muy emocionadas, así como diciendo, bueno, es que sí, está bien, aunque seamos una escuela particular, pero también nosotras nos debemos de manifestar. Incluso las mismas autoridades, los directivos, pues estaban a favor, ¿no? De esta circunstancia. En el caso de las escuelas públicas, pues fue como más como una indicación que se dio y, y bueno, pues yo creo que tanto directivos como profesores, profesoras estaban como muy de acuerdo, ¿no? En que era necesario evidenciar, pues que estaban ocurriendo cosas que no eran adecuadas, ¿no? Que seguía dándose mucha violencia hacia las mujeres. Eso me pareció muy bonito porque por lo menos hubo unidad, ¿no? Creo que obviamente esto también se dio en muchos otros trabajos, no solamente en el sector educativo. Temas que me digan que no hable. Hay algo que sí, por ejemplo, a mí me causa mucha dificultad personalmente. En el caso de mi escuela particular, justo porque es una escuela religiosa, que obviamente trata temas, sobre todo en el caso de la sexualidad, de modo muy somero o incluso prácticamente no quiere tomarlos, ¿no? En consideración. Por ejemplo, en el caso del aborto, eso es casi, obviamente, desde su punto de vista, muy respetable, es pecado, ¿no? Y no se puede hablar del aborto, de la libertad de las mujeres, ¿no? Para poder decidir. Pero también es muy interesante porque en este caso las alumnas dicen, bueno, mi papá, mi mamá me inscribieron en esta escuela, pues porque quieren que tenga yo una creencia o una cuestión religiosa, pero mi cuerpo es otra cosa. Y para mí eso me parece excelente. O sea, ellas logran hacer como esta división en el de una cosa es mi creencia y otra cosa es mi cuerpo. Y es bien interesante, aunque abiertamente no se les puede decir, las niñas lo dicen, ¿no? Sobre todo les pido que lo hagan de modo escrito y ellas sí son muy conscientes de que, pues, de que pueden decidir, ¿no? Y que quizá en la escuela tienen un pensamiento un poco más conservador, pero que lo pueden hacer, ¿no? Que esa escuela, que esa secundaria no va a ser todo, ¿no? Lo que van a tener en la vida. Y bueno, yo desde mi perspectiva, justo con esta situación un poco más cerrada en esa escuela, pues la propuesta que yo hice para hablar sobre sexualidad fue llevar como a psicólogos a hablar más sobre esta cuestión sexual y que estuvieran más preparados con cierto grado de, pues sí, como de tomar ciertas precauciones, que era lo que nos pedía la directora de la escuela. Y afortunadamente accedió, a pesar de que la directora es una monja, ¿no? Es una religiosa, pues accedió y eso habla un poquito acerca de que, bueno, también tiene que irse abriendo a estas nuevas posibilidades, ¿no? Quizá no nos vendría a la mente ni hablar de feminismo, ni hablar de estos temas en lugares que son más conservadores, pero pues yo creo que hay para todo, ¿no? Y también se puede ir adaptando, creo que nada es imposible. Y bueno, en el caso de mis escuelas públicas, mis directoras, porque ambas son directivas, tanto mi subdirectora como mi directora, pues me parece interesante porque sí, justo son como las líderes, son mujeres, pero también me parece que se genera empatía. Yo lo veo mucho, sobre todo en el caso de las profesoras que son mamás, que les piden ciertos permisos o que les piden ciertas cosas. Me parece que en eso es algo bien interesante cómo se va generando ahí esa comunicación. Y bueno, en la pública jamás me han dicho, no des este tema, no hables de esto. Si ellos ven que los alumnos están interesados y pues que están de algún modo aprendiendo, pues no hay ninguna dificultad, ¿no? Afortunadamente hasta ahora así me. No, pues qué bien. Pero a mí me llama la atención algo de lo que estabas platicando. Porque dices, bueno, los papás tienen y pretenden esto y esto. De parte de padres de familia, en algún punto te han dicho, gracias maestra por estarles dando, no sé, información sobre género o lo que sea. O por el otro lado te han dicho, no, mis, no le dé esto, sí le dé esto. ¿Cuál ha sido la respuesta también de la otra parte que tú deseas como esta triada perfecta, que son los padres de familia? ¿Cómo te has relacionado con ellos en estos temas? ¿Ha habido
pues no sé, empatía, ha habido apoyo, ha habido rechazo. Bueno, también ese es otro punto a tratar. Los papás pues depende mucho obviamente de la educación que hayan tenido ellos. A veces también depende de los problemas o de las cosas que ellos estén atravesando. Y sí nos ha tocado, bueno, me ha tocado a mí que me comenten que hay ciertos temas que les parecen agresivos, sobre todo en el caso de esta escuela particular, ¿no? Que es religiosa. Que no se hable de aborto, que no se hable de, pues, de este libertinaje, algunos papás lo denominan así, pero la verdad es una minoría, o sea, serán de 60 papás, quizá 2 3 papás piensen eso, ¿no? Pero en general, no, los papás agradecen mucho esta idea de hablar sobre ciertos temas. Creo que no lo hacen de modo directo, no me dicen propiamente así de: "Ay, le agradezco que hable de género", pero sí me dicen la asignatura de historia les gusta mucho y es muy interesante, porque pueden hablar de temas que están ocurriendo en la actualidad, ¿no? Me parece que ahí también a los papás estaría muy interesante, porque hay algo que en varias escuelas se maneja que se llama escuela para padres, donde se dan conferencias o pláticas. Estaría excelente que también se fueran metiendo estos temas de género, sobre todo porque tenemos muchos papás donde en realidad las jefas de familia son mujeres, donde la abuelita o la mamá es la que está como líder por diversas circunstancias, porque quizás se separaron los papás o porque el papá se fue, ¿no? Y se quedan con los hijos, por diversas circunstancias. Y entonces me parece que las mujeres sí son como este pilar de muchas familias, ¿no? En donde pues los hijos van viendo que las mujeres son las que van sorteando cierto tipo de problemáticas y que son las que finalmente van sacando adelante las circunstancias, ¿no? Y me parece que eso es muy, muy interesante, incluso en esta cuestión de, pues, de identificarlas como pilares fundamentales en las familias, ¿no? Pero esos son los comentarios que me han llegado a hacer. Creo que propiamente de género no, quizá todavía ni siquiera lo ubiquen. A lo mejor algunas mamás, depende del grado de escolaridad que tengan, sí dicen, este tema de género. Y otras mamás dicen, pues les gusta mucho la clase de historia y ya, nada más. Creo que hasta ahí. Donde más puntualmente, sí, en la escuela particular, ahí sí. Sí me han dicho como estos temas no creemos que sean lo adecuado. Ok, y por ejemplo, hay algo que a mí, no sé, estoy pensando ahorita. Al final del día tú eres historiadora, al final del día, pues parte de tu labor, ¿no? Es enseñar qué es lo que ha pasado pues, con la historia del mundo y en particular de México. Y hay algo que ahí ha pasado, que ha sido o sea, tú lo comentabas al principio, que ha sido que se ha invisibilizado mucho a las mujeres que han participado activamente en los procesos históricos. ¿Tú haces eso? ¿Tú las vuelves a la vida o las comentas? ¿O de alguna manera desde tu formación docente las has colocado otra vez en el punto de mira? Sí, eso es bastante interesante, sobre todo el hecho de voltear a ver que no es una lucha reciente, ¿no? El feminismo no es algo que surja ahorita, ¿no? Estamos como en la era de la información, en donde todo es comunicación, el internet, y de repente parece que todo es instantáneo, ¿no? Como, el feminismo, quizá muchos alumnas y alumnos dicen, bueno, es algo que se está dando ahorita. Pero cuando comenzamos a ver, en realidad ha habido muchas mujeres importantes a lo largo de la historia, pues eso nos lleva a reflexionar, o bueno, por lo menos es lo que intento, que los alumnos reflexionen que hay algo que nos está diciendo la historia de por qué esas mujeres no han sido visibilizadas, ¿no? Por qué no se le han asignado ciertos logros a las mujeres o no se les han reconocido esos logros. Y es ahí donde me parece que es muy importante como la reflexión de que ya es una lucha histórica. Y por eso quizá el hartazgo, la desesperación en pleno siglo XXI de que sigan sin resolverse cosas que son esenciales, ¿no? Así como desde un derecho humano, que ahora nosotros lo pensamos y lo vemos como algo esencial, y decir, bueno, ¿por qué en el caso de las mujeres no pueden tener la misma igualdad de oportunidades o el mismo acceso a la educación
en la cuestión también de trabajar y de tener un mismo salario, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hombres. Y, y sí, o sea, tratamos o trato yo en las clases de visibilizar, ¿no? A esas mujeres que han quedado en el olvido. Y también algo que me parece muy interesante es hacerles evidente que en la actualidad sigue existiendo mucho esa discriminación y, y trato mucho de trabajar con ellos a las mujeres indígenas, de decirles, bueno, las mujeres indígenas también están aquí, siguen teniendo una serie de problemas y de dificultades y de repente no, no nos damos cuenta, ¿no? Y también esa es una parte fundamental. Y bueno, me parece que los alumnos responden de diversas maneras. Hay algunos que se interesan mucho, hay otros que dicen, bueno, pues tanto hombres como mujeres son importantes en la historia. Y bueno, y hay otros que dicen, bueno, qué interesante, ¿no? Saber que de repente por ahí en la historia nos dicen muchas cosas, nos hablan de muchos hombres importantes, pero también hay muchas mujeres que fueron importantes, ¿no? Y no solamente en la historia reciente, o sea, nos podemos ir hasta la época grecorromana y también hubo muchas mujeres importantes, ¿no? O en el caso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nosotros siempre pensamos en hombres que fueron a la guerra y hay una parte muy importante de Rusia, de Estados Unidos, bueno, en ese momento la Unión Soviética, que cuando se les acabaron los hombres empezaron a enlistar en el ejército a las mujeres y las mujeres pues también se enfrentaron a muchas cosas, a no saber qué tipo de armamento ocupar, a no tener un uniforme porque tenían que ocupar el de los hombres. O sea, esas cosas son muy, muy interesantes. Y pues justo en ese tema yo procuro incluso pues darles algunas opciones de textos como hay uno que ocupo que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, desde el plan Alexievich, que hace algunos años ganó el premio Nobel y me parece que es muy bueno ese libro, ¿no? Y trato de llevarlo justo a discusión con las alumnas. Es fuerte, es una serie de entrevistas a mujeres que participaron en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pero me parece que evidencia, ¿no? Como esta situación de darles voz, ¿no? A todas esas mujeres que en determinado momento pues no fueron escuchadas. No, pues no, mira, me has dejado así como con, con mucho que pensar y creo que nos dejaste aparte muchísimos temas aquí en, pues para discutir y para platicar ampliamente y pues la verdad es que estoy fascinada con la plática que hemos tenido el día de hoy y la verdad, primero que nada, te quiero súper agradecer tu tiempo y segunda, súper agradecer toda la información que nos has dado. Creo que hay cosas que de repente no se ven y tú enfrente de un grupo es una de esas cosas que son estas luchas cotidianas que tenemos las mujeres y tenemos desde el feminismo para construir una mejor sociedad. Y no, hombre, te quiero agradecer infinitamente tu tiempo. Muchísimas gracias, Gaby. No, pues muchas gracias a ti por la invitación. A mí solamente me gustaría cerrar que, bueno, no solamente la cuestión feminista, obviamente estamos hablando aquí, pero me parece que desde el aspecto educativo cualquier tema actual es súper importante. Esto que decía, la educación, la escuela tiene que servir para la vida, o sea, no solamente para tener un cúmulo de conocimientos. El feminismo, realmente llevar estos temas, ¿no? Porque muchas veces se dice sobre política o religión no hables, ¿no? Y justo hablar de feminismo también es hablar de política, Y de religión. claro. Y me parece que eso es bien interesante, permitir que los alumnos hagan este tipo de discusiones es bien interesante, es muy interesante y pues los llevas justo precisamente a, primero, a que den su punto de vista, pero también aprender a escuchar, porque en muchas ocasiones es así como de, este es mi punto de vista y no me lo toques, no digas nada. Y está bien, o sea, todos podemos tener puntos diferentes de vista, pero también hay que ser críticos, también hay que ver otros aspectos. Y me parece que eso es fundamental en la educación para cualquier aspecto. Y bueno, aunque propiamente en educación básica no damos una asignatura, pero claro que se puede meter el tema, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con la formación y la decisión de cada profesor. También yo puedo decir que tengo profesoras que son muy conservadoras, profesoras que son muy abiertas, profesoras que también son feministas,
y no por eso no hay que dejar de compartir con ellas, ¿no? Seguramente si a alguna de ellas le agrada algo que yo hago, pues lo puede copiar, lo puede tomar, y me parece que eso también es ser feminista, ¿no? Ser empática, enseñarles a las demás mujeres, en este caso, que también hay otras opciones. Y también yo, desde mi punto de vista, puedo escuchar lo que ellas me digan, ¿no? Y no por eso las voy a rechazar y les voy a decir que, pues que no es lo adecuado. Creo que estamos como en este proceso de construcción. Me parece que eso es algo muy bonito. En el caso de las universidades se está dando como una lucha todavía más consciente. Ahí sí ya incluso ya hay como una pelea porque haya una asignatura como tal de género, que me parece que es algo también muy bueno. Sería muy importante, por ejemplo, que hubiera sido de mí si yo ya hubiera tenido una asignatura de género en la universidad, lo hubiera agradecido mucho, ¿no? Y quizá no hubiera tenido que llegar por curiosidad a buscar otros temas, ¿no? Ya hubiera tenido ciertas bases. Pero me parece que sí, el aspecto educativo es muy, muy importante y claro que el feminismo es un punto fundamental, pues por todo lo que estamos viviendo. Pues sí, tienes todísima la razón. Y pues bueno, a todas las que nos escuchan. Y pues hasta la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram.